¿Puede Estados Unidos atacar a Irán sin incendiar Oriente Medio? Misiles, defensas aéreas y guerra regional. El ataque y la respuesta. Os pregunto si puede Estados Unidos atacar Irán sin hacer un incendio que haga arder el precio del petróleo y comience una guerra regional. Esta es la respuesta que también está esperando Trump que alguien le diga. ¿Puedo atacar sin que pase nadie? Pues vamos a ver qué puede pasar si se ataca y qué puede pasar en el caso de que Estados Unidos no ataque. Puede ser que Estados Unidos retire sus barcos, sus aviones desplegados sin conseguir nada a cambio. Puede que Witkoff, con su intento de lograr un acuerdo pacífico, esté más cerca de mantener a los ayatolás en el poder, porque claro, si no hay ataque, puede que se acabe el plan nuclear, pero los ayatolás permanecerán en el poder. ¿Eso es lo que quiere Donald Trump? Pues iremos resolviendo dudas y viendo la posibilidad de un escenario u otro en este mundo convulso que nos ha tocado vivir. Por desgracia, va a ser así. Vamos a ir viendo muchos escenarios que se conecten, que se compliquen. Y claro, atacar a Irán no es solamente atacar a Irán, es atacar el lugar donde sale el 20% del petróleo mundial. Las riquezas de los cataríes, de los Emiratos, Arabia, dependen de que el estrecho de Hormuz no se cierre. Y esa es la baza que vamos a ver que Irán va a imponer. Pero además hay miedo también a que los misiles iraníes, aunque no sean precisos, caigan sobre las ciudades de Oriente Medio. Y eso es el escenario que Estados Unidos está intentando evitar con una llegada masiva de sistemas antiaéreos que vamos a analizar. Empezamos el programa y nos vamos a Oriente Medio para ver cómo puede ser el plan de ataque, el de defensa y la situación. Y como siempre, en un programa de Hablamos, vuestras preguntas son esenciales. Por tanto, ir haciendo preguntas que yo intentaré dar respuesta al final del programa. ¿Puede Estados Unidos atacar a Irán sin provocar una respuesta que incendie el Oriente Medio? Esa es la pregunta. Empezamos. El ataque no es el problema. Hemos visto que Estados Unidos lo puede hacer y lo hizo en la guerra de los 12 días con sus B-2 lanzando bombas penetradoras en Fordow. No se sabe muy bien cuál es el alcance de los daños, pero lo que sí se sabe es que enterraron las entradas y los sistemas de ventilación con toneladas de arena. Eso significa que algo chungo pasó en su interior. Pero el problema es lo que viene después, y ya lo vimos. Es las salvas de misiles iraníes contra las ciudades. No solamente contra las ciudades israelíes, sino también contra las ciudades de los países que tengan bases estadounidenses que sean empleadas en el ataque. Aquí voy a poner este mapa para que veamos un poco ese escenario de algunas de las bases que Estados Unidos tiene en toda esta zona. Tiene bases aéreas también en la zona de Siria, en Jordania, tiene en Arabia Saudí bases que podría emplear con autorización, aunque lo veo difícil, en Qatar, que es donde ya vimos en la guerra de los 12 días que hubo un ataque, no sé si de postureo iraní, pero lanzaron varios misiles contra la base estadounidense en Qatar. Algunos lograron penetrar en las defensas, pero no lograron producir ningún daño. Estados Unidos, sabiendo que ese escenario de una respuesta es posible, ya está tomando medidas como lo vamos a ver. Empezamos. ¿Qué dice Washington, no? Y aquí nos vamos al Wall Street Journal, que publica un artículo clave. Before any strike on Iran.
US needs to bolster air defense in Middle East. ¿Qué significa esto? Que antes de cualquier ataque en Oriente Medio, en Irán, necesita reforzar sus defensas. El mensaje es claro. Estados Unidos sí puede realizar ataques aéreos limitados contra Irán de manera inmediata, pero no está preparado para asegurar la defensa de sus aliados en la región. ¿Por qué? Y aquí nos vamos. Porque da por supuesto el Pentágono que Irán responderá, y no solamente con palabras, sino que responderá con sus misiles balísticos, con drones en masa y ataques de milicias proxy, haciendo presión especialmente sobre Israel y los estados del Golfo. Y en el peor escenario, con el estrecho de Hormuz cerrado. Por eso vemos ahora un gran despliegue de Patriot y THAAD, reposicionamiento de destructores Aegis, movimientos aéreos masivos de evacuación parcial de personal prescindible de las bases en Qatar, como el caso de la base de Al-Udeid. Esto es la primera fase, digamos, previa a la preparación. No solamente es desplegar las fichas en el tablero, sino sacar aquellas que no vas a necesitar y no quieres sacrificar en vano. Y ahí vemos todo este movimiento que se está haciendo en el mapa. Y aquí tengo, bueno, en el Twitter de Benung Artis, durante días llevo haciendo un seguimiento de movimiento de sistemas antiaéreos, movimientos de aviones de carga especialmente, y cómo se van posicionando en toda la zona los barcos de la US Navy, pero también movimiento de aviones que desde Estados Unidos, haciendo parada en rota, avanzan hacia Oriente Medio. Por ejemplo, el caso de los F-18 Growler que pasaron por España. Todo ello acompañado de una gran cantidad de aviones cisterna. También está la propia flota o el grupo de asalto, ¿no?, del Abraham Lincoln, que está en la costa de Omán. Bueno, la costa no, en el mar de Arabia, frente a la costa de Omán. Muy lejos del Golfo Pérsico, porque no quieren entrar en la ratonera. Quieren hacer ataques desde el exterior, como os conté en este vídeo, sobre si puede Irán hundir el portaaviones estadounidense. Yo defiendo que no. Como mucho podrían lograr un daño, que es cierto que si justo es en la plataforma, pues tendrían un problema grande los estadounidenses para poder seguir operando vuelos en su interior. Hablaremos después de esto. Pero en todo este despliegue también se fueron moviendo, ¿no?, defensas activas para evitar que esto pasase. En primer lugar, Estados Unidos puede empezar a mover previamente al ataque todos sus sistemas de guerra electrónica, como hizo en el caso de Venezuela, cegar los radares, atacar previamente los sistemas antiaéreos y lanzaderas de misiles iraníes, para después ya centrarse en lo que quedase de los misiles tierra-tierra iraníes, proteger a sus aliados con el paraguas que está tejiendo. Y lo vamos a ver ahora un poco caso a caso, ¿vale? Pues básicamente Estados Unidos tiene, aparte de sus portaaviones, tiene mucho material en la zona. Tiene aviación, tiene también bombarderos estratégicos que pueden llegar desde América, como fue el caso del ataque en la Guerra de los 12 días. No hace falta que estén desplegados en la zona, ni en Diego García. Pueden llegar desde Estados Unidos, bombardear y volver a casa sin necesidad de tocar ninguna base en Emiratos Árabes, ni en Qatar, ni en Israel. Por lo tanto, tienen esos B-2 Spirit con su penetración profunda, furtividad y capaz de lanzar la bomba GBU-57. También tienen los B-1B Lancer, que tienen una gran carga y capacidad de ataques de misiles de cruceros. Y, como no, los B-52, que son el camión de transporte de los misiles de largo alcance.
Y todo esto desde fuera del ámbito de las defensas antiaéreas iraníes, que aunque se hayan reforzado, como dicen los propagandistas, de defensa china, la realidad es que estos B-52 estarían fuera del paraguas lanzando misiles aire-tierra, que en este caso los Tomahawk tienen esa función también, esa capacidad de ser lanzados desde un avión B-52. Por lo tanto, la primera fase israelí y estadounidense, porque yo creo que aquí si empieza el jaleo va a ser de los dos. De hecho, hoy Israel dice que no está de acuerdo con negociar con el régimen y que hay que ir a la parte ya activa de la amenaza, ¿no? Es decir, atacar directamente. ¿Cómo sería esto? Estados Unidos atacaría previamente lo poco que le queda a Irán de sistemas antiaéreos, los pocos radares que le queden, lo poco que le haya podido suministrar China y Rusia en estos meses desde que acabó la guerra de los 12 días, y lo poco que le quede sería aniquilado previamente en una guerra electrónica por los F-18 Growler, después los propios F-18 Growler o aviones cargados con misiles detectores de radar destruirían esas posiciones para después otros aviones F-35 Steel destruyesen las baterías antiaéreas para finalmente abrir un corredor en el que los B-2 Spirit acabasen con alguna posición importante de protección antiaérea o directamente esos B-2 acudiesen a destruir los puntos de control de las fuerzas, es decir, los centros logísticos o los centros, digamos, de mando y control, y los B-1 y los B-52 acabarían en su trabajo atacando lo que considere el Pentágono. Desde mi punto de vista, si quieren favorecer a las revueltas internas que hay en Irán, tendrían que atacar todos los cuarteles y acuartelamientos de medios mecanizados con los B-52 para hacer el mayor daño posible al ejército y especialmente a la Guardia Revolucionaria, que es la responsable de la matanza de la población civil. Aunque todos sabemos que Estados Unidos, que Donald Trump no ataca a Irán por haber asesinado a los civiles, sino para poner fin al programa nuclear iraní. Eso es lo que a mí me da miedo, porque si el régimen de ayatolás negocia con Estados Unidos poner fin al sistema de misiles y al programa nuclear, el régimen continuará, como está pasando en Venezuela. El régimen continúa. Puede que en Venezuela acabe transitando a una democracia, pero los ayatolás, si mantienen el poder con su guardia revolucionaria intocada, o sea, sin tocar, el régimen no cae, se mantendría. Seguimos. Pues tenemos los aviones que os cité, que pueden operar, como bien os dije antes, desde Estados Unidos, desde Diego García y desde Europa, sin pedir permiso a nadie. Y podrían hacer un ataque ilimitado y sostenido incluso en el tiempo. Podrían constantemente hacer batidas, ya que ya no quedaría ninguna defensa antiaérea potente en Irán, junto con los ataques que podrían hacer los aviones del sistema del grupo de ataque del Abraham Lincoln. Pero el problema, como ya os estuve insinuando, no está aquí. Viene en el error primero de subestimar al contrario. Irán no es Irak. Tampoco es Libia. Y tampoco es Siria. Irán es un régimen que se construye en un estado muy grande, con una gran profundidad estratégica y con una estructura institucional, por ahora, basada en un ejército fiel y en una guardia revolucionaria aún más fiel. Y también entrenados, especialmente la Guardia Revolucionaria y sus milicias, en la doctrina de la guerra asimétrica. Y esto es importante porque nos lleva a que una ocupación militar sería imposible, incluso desplegando a la mayor parte del ejército estadounidense en esta operación, salvo que se lograse una ruptura interna, ¿vale? Y importante,
todo el programa o el plan de defensa iraní consiste en vender cada metro de su terreno al precio y al costo más alto para el invasor. Aparte, la geografía apoya o ayuda a que sea imposible una invasión sin un alto coste para el invasor. Aquí tenéis la geografía, todas las montañas que rodean a Irán, que incluso aunque superases la primera barrera de montañas, te quedarían otras montañas para llegar desde la zona, digamos, más proclive a una invasión, que sería casi un desembarco, porque no hay otro territorio. Irak no está bajo control estadounidense, no puedes atacar desde ahí, no puedes atacar desde Azerbaiyán, porque tienes que llegar a Azerbaiyán, y Azerbaiyán, salvo que Turquía dejase meter las tropas, algo difícil. En el mar Caspio están los rusos, por lo tanto, imposible de estar ahí. Por lo tanto, el terreno es imposible para una invasión terrestre. Por lo tanto, descartada, y nos queda la posibilidad de una operación especial, que podríamos hablar de ella, solamente para acabar con el programa nuclear si no puede ser atacado desde el aire. Por lo tanto, hay que irnos siempre a que Irán no busca una guerra convencional, busca una guerra asimétrica, tanto en tierra como en el mar. Y esto es importante, vital para entender el escenario que se plantea. Pues tenemos aquí, vamos a ver las respuestas. Esta respuesta asimétrica, ¿no? Y el problema está aquí, que Irán no responde con un gran golpe directo. Responderá por capas, por dominios, por intermediarios. Primero, con sus misiles balísticos. Y aquí os voy a mostrar el arsenal de misiles balísticos, que no son los mejores misiles del mundo, no tienen los mejores sistemas de guiado, pero en salva pueden producir daños. Vimos en el caso de la guerra de los 12 días, los lanzamientos masivos de misiles contra Israel no produjeron grandes daños. Incluso los que cayeron en Nevatín cayeron lejos de las pistas y lejos de los hangares, dañaron un hangar, creo que sí, pero no produjeron ningún daño en la aviación. ¿Por qué? Porque en primer lugar Israel sabía cuándo iban a ser lanzados y en ese momento sacó a todos sus aviones, sus F-35 y F-15, a volar y dieron vueltas alrededor del espacio aéreo israelí para no ser atacados en tierra. Y mientras tanto fueron reabastecidos en vuelo por aviones cisterna, algo que podrá hacer también Estados Unidos en el caso de que esto sucediera. Vamos a ver un poco el mayor arsenal de misiles, que es su gran apuesta, ¿no? Como no tiene una aviación moderna, tiene una aviación bastante anticuada, apostó por el misil. El misil es su forma de lograr daño en el enemigo, ¿no? Y aquí tenemos algunos, por ejemplo, el Fateh 110, el Qiam, el Sahaf, el Emad, el Shehil. Y lo importante de esto es que puede saturar las defensas con grandes salvas. Es verdad que Israel dañó bases militares y dañó parte del proyecto de fabricación de misiles atacando industrias, pero el número de sus misiles es muy alto. Por lo tanto, va a ser un ataque masivo de salvas y Estados Unidos tiene que reaccionar con sus sistemas antiaéreos que vamos a ver y explicar ahora. Aquí tenemos algunos de los más potentes, que, por ejemplo, el Khorasan, que tiene un alcance de 2.000 kilómetros y tiene una carga útil de más de 1.500 kilos de explosivos, que es, junto con el Fatah, yo creo que el Khorasan es el más moderno de los que tiene, y este es hipersónico. Y esto es importante entender, que es un misil hipersónico de cabeza múltiple. Esto hace más difícil la interceptación. Y normalmente se les va a destruir antes de que saquen las cabezas. Es decir, la idea es que el misil vaya a buscarlos a la estratosfera para destruirlos en esa zona. Pero también tiene un arma por el que apuesta e incluso enseñó a los rusos
a emplear lo que es el Shahed, ¿no? Esos drones empleados en enjambres. Bueno, es un enjambre relativo. Ya lo sabéis que van pilotados en modo automático, no tienen, digamos, elemento de enjambre porque no tienen un cerebro común, digamos, van en piloto automático. El problema que tienen estos drones, como ya vimos en la guerra de los 12 días, es que van muy lentos. Y cuando intentaron hacer el primer ataque contra Israel en la fase previa, tras el asesinato de unos líderes de la Guardia Revolucionaria en Damasco, previo a la guerra de los 12 días, lanzaron los drones y a las horas lanzaron los misiles, ¿no? Porque los drones tardan mucho más tiempo en llegar a Israel que los misiles. Y eso hizo que se preparasen las defensas. Posteriormente optaron solamente por lanzar misiles. En este caso, el empleo de los drones se podría reducir para atacar territorios en los Emiratos Árabes o en Qatar, digamos, en los países costeros del Golfo Pérsico, mientras que los misiles se empleasen para atacar bases militares estadounidenses en Jordania y en Israel. Podría ser una opción. Este dron es un arma que es estratégica para ellos. Es su base, digamos, de su fuerza aérea, digamos, inexistente, pues el Shahed es su forma de bombardear a distancia. Tienen drones kamikaze, como Shahed, pero también tienen la versión señuelo. Drones de reconocimiento. Por ejemplo, uno de estos drones de reconocimiento, que son de bastante buena calidad, estaba, según muchas fuentes, ahora mismo uno de ellos buscando el grupo Lincoln, del Lincoln, en la zona del Mar de Omán. Mira, os lo busco ahora mismo. Ya había salido otro día a buscarlo y hoy vuelve ese intento de encontrar con drones de reconocimiento al grupo Abraham Lincoln. Mira, está aquí buscándolo, este dron, el COME 27703. Va marcado, va con el sistema de posicionamiento encendido porque estamos en paz. Es decir, no puedes mandarlo sin balizar porque sería un riesgo para los aviones civiles que están en ruta por esta zona. Pues está buscándolo, como ya lo hizo otros días, en esta zona del Mar de Arabia, frente a las costas de Omán. Y después, claro, tiene el objetivo, ¿no? Básicamente, de estos drones, de intentar atacar el grupo de portaaviones y sus escoltas. Y todo esto para evitar que despeguen los vuelos y que el barco no se va a hundir, pero intentar que por lo menos bajo esa amenaza no pueda hacer bien los despegues o tenga que estar a máxima velocidad que evita que se pueda despegar el avión, los aviones dentro del portaaviones. Pero después tiene también la posibilidad de activar de alguna manera a sus milicias, lo poco que queda de Hezbollah, aunque Israel está machacando Hezbollah estos últimos días en varios bombardeos. También que se activen sobre todo las milicias en Irak que ataquen las bases estadounidenses, Hutis en Yemen, o que lo poco que le queda en Siria ataque a alguna base estadounidense en territorio sirio. Y todo esto, claro, hace que comenzar el ataque no sea tan fácil. Hay que tomar decisiones de qué hacer si comenzamos la guerra. Es decir, esto va a pasar, va a haber un contraataque. Entonces Estados Unidos empieza ya hace tiempo a desplegar sistemas, como aquí veis, un sistema THAAD desplegado en un camión. Estas baterías las vamos a ver posteriormente cómo funcionan. Aquí tenemos, por ejemplo, un despliegue en el 2024 para proteger a Israel en el anterior ataque de un sistema THAAD en el desierto de Negev. Aquí tenéis cómo está el centro de mando y control y la batería. Y las baterías que son en este caso 6 lanzadoras con un radar tipo AN Type 2. Aquí vemos también en esta zona otro despliegue, ¿no? de THAAD.
Si queréis ver un poco cómo es una batería TAT, aquí tenéis todo el sistema de la batería TAT. Formado por 6 lanzaderas que pueden ampliarse a 9 también, ¿eh? Y después tiene los camiones con el sistema de radar, que lo podéis ver aquí, los dos tipos, el de frecuencia corta y larga. De aquí donde están puestos en Israel. Bueno, esto solo es un ejemplo, porque en los últimos días vimos también llegada de sistemas a otros lugares. Por ejemplo, aquí, esto es una imagen satelital china, de una empresa china, en la que nos muestra una batería Patriot recién instalada en la base de Al Udeid. Esta es una Patriot Pack 3. Básicamente estas dos son las que Estados Unidos tiene en tierra para defenderse de ataques de misiles balísticos e hipersónicos. Por ejemplo, el TAD tiene como principal objetivo eliminar misiles balísticos de alcance medio e intermedio que van a gran altitud y en la fase terminal, en la destrucción. El Pack 3 de los Patriot tiene como objetivo misiles balísticos de corto alcance, misiles de crucero, drones y aeronaves. La altitud de interceptación, esto es muy importante porque el TAD va a la estratosfera a destruir el objetivo y lo hace hasta 150 y 200 kilómetros, mientras que el Patriot es a 20-30 kilómetros. El rango, lo que acabamos de ver, interceptores por batería, tienen 48 misiles el TAD, si tiene 6 lanzaderas de 8, y el Pack 3 tiene, depende, entre 64 y 128 misiles interceptores, 16 por lanzador. El personal que maneja la batería es parecido, 190. Métodos de interceptación, lo mismo los dos, son cinéticos, es decir, impactan, no explotan, impactan directamente contra el proyectil enemigo. Y esto es lo que tienen en tierra. Y tengo aquí una gráfica que os voy a mostrar. Un poco los sistemas, el rango de alcance de todos, ¿vale? Los radares, el CMD, que es el sistema de radar, el Aegis, que lo veremos después. Y creo que tenía otra. Aquí está. Cuando hablamos del alcance hay que entender en esta forma de circunferencia, claro. No es depende de la altura, el alcance es mayor o menor. Es decir, si el objeto vuela muy alto, por un tema de, digamos, de radio, tu alcance en kilómetros es menor. Y aquí podéis ver que ante misiles ya de, digamos, estratosféricos, el único que llega es el TAT, ¿vale? Si queréis saber más, buscáis los programas que tengo sobre el sistema Arrow, que también funcionará, el sistema Arrow israelí funcionará dando cobertura a Israel, ¿vale? Y después está el resto de la cúpula, que sería para los drones, ¿vale? El Iron Dome funciona para los drones. El Arrow sería para los misiles, junto con el TAT. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos, como ya os mostré antes, no solo tiene en la zona bases terrestres, tiene desplegado una gran cantidad de barcos, ¿no? De fragatas. Y las fragatas actuales, y sobre todo las que van junto con el... Uy, que no descargué, espera un segundito. Un segundo, ¿eh? Espera un segundito, ¿eh? Que no descargué, no sé por qué, no guardé... No guardé la gráfica de que había solicitado. Un segundito, ¿eh? Mientras tanto, si hay preguntas, recordar, ¿eh? Lo que os quería decir es que dentro de los grupos de los portaaviones, las fragatas que los escoltan y otras fragatas
de la clase Airbus tienen sistemas de protección antiaérea. Su mayor función es la defensa antiaérea. A ver si ya lo tengo. Miércoles. Perdonad, que quedó. Esto lo había dado a guardar seguro. Que tenía una gráfica interesante de los sistemas antiaéreos que tienen los. Venga. Un segundo. Vale. No, pues estaba aquí, no me aparecía. Ya, pues estaba. Bueno, este es un cuadro de los distintos sistemas en capa de cebolla que tienen los barcos de la US Navy, ¿vale? Los barcos tienen su propia cúpula que da protección a la flota, pero también a las ciudades donde estén cerca. Es decir, si buscáis información, hay un par de fragatas estadounidenses muy cerca de la costa israelí para dar protección, como ya hicieron en la Guerra de los 12 días, a ciudades israelíes como Tel Aviv. Por lo tanto, tenemos aquí, en este caso, el SM-2, el sistema estándar, ¿no?, de defensa antiaérea, el RIN 66, que sería el que, por ejemplo, tenía España hasta hace muy poco, porque estamos comprando el SM-3, que da protección de aviones, misiles de crucero, con un alcance entre 150 y 170 kilómetros y una altitud de 24 kilómetros. Tienen ojiva explosiva, no chocan, sino que estallan, y los llevan los destructores y cruceros Aegis. Los SM-3 RIN 161, que están diseñados para misiles balísticos SRBM, MRBM y ERBM. Estos SM-3 van a la estratosfera. Tienen un alcance de 1000 kilómetros hasta 500 kilómetros de altitud, son cinéticos y los llevan los sistemas barcos con sistemas Aegis. Los SM-6 RIN 174, diseñados para destruir aviones, misiles de crucero, misiles balísticos terminales y blancos navales, tienen, también afectan a la fase terminal y media del misil enemigo. Tienen un alcance de 370 y una altura de 33 kilómetros y son explosivos, ¿vale? Y los llevan los Aegis. Básicamente les sirve para función de defensa de misiles y antiaérea. Está el SSM RIN 162 para misiles antibuque y aviones. El RAN, que también sirve para acabar con misiles supersónicos antibuque. Y el Phalanx, que es la protección de último momento, digamos, de defensa de punto, que es esa ametralladora guiada por radares que sirve para acabar con misiles antibuque y los drones. Y después está el Sea Sparrow, que está ya, digamos, eliminándose de los arsenales. Y tengo después una pequeña comparativa que básicamente un poco así para que diferenciemos entre el SM-3 y el SM-6, ¿no? Que el SM-3 es un misil estratégico, digamos, antimisiles estratégicos. Intercepta misiles balísticos fuera de la atmósfera, ideal contra lanzamientos iraníes de medio alcance. Y el SM-6 sirve para defender lo que, digamos, la zona más cercana. No va a buscar al misil al lugar de, digamos, de caída, sino defiende más cerca el paraguas, ¿no?, de la flota. Tiene un rol multifuncional porque contra del SM-3 también puede atacar aviones, misiles de crucero, balísticos e incluso buques enemigos. Es decir, este sistema puede atacar barcos, cosa que el SM-3 no. Y bueno, tenemos un poco las últimas capas, que sería eso que yo os explicaba del Phalanx, ¿no? Y también del RAM.
Bueno, al final todos estos capas de cebolla servirían para evitar un poco el ataque iraní. Pero ¿cuál es el arma definitiva que tiene Irán? No solamente es los misiles para atacar bases, para atacar ciudades aliadas de Estados Unidos, ni para hundir barcos estadounidenses. Lo más crucial que tiene es que Irán puede atacar el estrecho de Hormuz, puede minar el estrecho de Hormuz, puede hostigar al tráfico, puede hacer que las primas de riesgo acaben temporalmente con el negocio del petróleo y puede producir un pánico en los mercados petroleros. Y todo esto hace que el petróleo mundial se dispare. Y eso, claro, no lo pagan Irán ni los países vecinos, sino lo pagamos todos con la factura de la luz y del combustible, de los coches y de todos los bienes que vienen después, ¿no? Y esa es la amenaza. Y de hecho, se está viendo en la diplomacia. Los países vecinos, muchos de ellos quieren acabar con el régimen de los ayatolás, pero prefieren hacerlo mediante la diplomacia. Algo que me parece imposible de lograr porque un régimen que mató como mínimo a 12.000 ciudadanos y se habla de 50.000, pues lo veo muy difícil, ¿vale? Muy difícil que se rinda. Pues voy a ver si tengo alguna cosa más, que tengo mucho más que contaros, pero ya creo que conté la mayor parte. Y pues tanto, si tenéis preguntas, pues nos vamos a vuestras preguntas, ¿vale? De hecho, mira, mientras tanto, quiero mostraros un tuit que está en Twitter saliendo cosas. Había guardado algunas, pero mira, hoy, estos días, también para mostrar su fuerza, la Guardia Revolucionaria está haciendo maniobras con sus lanchas en el estrecho de Hormuz, un poco para mostrar lo que podría hacer más que a la flota estadounidense, que no se va a adentrar en el estrecho, sería una locura, un gran error estratégico. Lo que están haciendo es mostrar que pueden cerrar el estrecho de Hormuz y poner fin al comercio del petróleo, ¿no? Al 20% del petróleo mundial. Vamos a las preguntas. A ver la encuesta cómo acabó. Sí. Trump va a atacar a los ayatolás, sí o no. A ver qué salió. 500 votos, sí atacará 80%, no atacará un 20%. Francisco, yo creo que Donald Trump va a cometer un gran error por dejarse llevar por Israel a la guerra. Bueno, aquí yo no sé si... Por un lado veo que Israel quiere, pero también veo que no quiere, porque no le interesa que caiga el régimen del todo. Lo que interesa es que el régimen no tenga ninguna capacidad. Por lo tanto, si logran la capacidad, la pregunta es mía, ¿cómo explicarlo de una manera? El régimen de Maduro sigue en Venezuela. Delcy sigue, Padrino sigue, pero no está Maduro. Podemos decir que venció Trump o no, depende cómo lo enfoquemos. Aquí, ¿qué es lo que quiere Trump? Lo mismo, es decir, que sigan los ayatolás después de haber matado a 30.000 personas, aunque dice Trump que ahí le hicieron caso porque iban a ahorcar a 800 y como no los ahorcaron es porque le temen, pero a los pocos días empieza la maniobra para atacar a Irán. Por lo tanto, si no ataca a Estados Unidos, queda mal Trump. Y si ataca, puede meterse en una ratonera difícil de salir. Porque incluso aunque lograse bombardear, sin que tuviese una sola baja estadounidense, acabar con el régimen es muy difícil. Y eso es cierto, estoy con vosotros que es muy, muy difícil este escenario. Lo que hay noticias es incendios, ataques internos en Irán que pueden estar manejados por el Mossad, manejados por disidentes iraníes o manejados por grupos secesionistas, como es el caso de los kurdos o de los baluchis, ¿no? O grupos islamistas sunís, ¿no? Pues vamos a ver las preguntas. Estados Unidos no sorprendió con Venezuela, no esperábamos un ataque y fue una extracción. Supongo que en Irán también habrá algún engaño. ¿Cómo no podría sorprender? ¿Cómo nos podría sorprender? Bueno, ahí
hay unos Osprey que llegaron allí a la zona y sobre todo en Azerbaiyán hubo un movimiento muy extraño, según algunos, de unos aviones empleados habitualmente por las fuerzas especiales estadounidenses en Azerbaiyán, que aterrizaron allí. Yo la verdad que no sé qué deciros sobre el tema ese. La posibilidad de un ataque de fuerzas especiales para acabar con alguna de los centros de investigación nucleares que no puedan ser atacados desde el aire es factible. De hecho, vi un tuit en el que al parecer había una especie de estado de alarma entre la Guardia Revolucionaria para activarse, para estar atentos a posibles ataques de helicópteros, ¿no? O sea, operaciones de comandos estadounidenses. Es un escenario posible, aparte de los bombardeos, ¿no? Mirad, sobre los ataques previos, ahí en Fordow y toda esta zona, mira, tenemos esto de aquí, que es nuevas imágenes satelitales de la planta nuclear de Isfahan. Hoy muestran nueva actividad en las entradas del túnel. Hasta hoy Irán ha reenterrado la entrada central con tierra y está añadiendo más tierra fresca a la entrada más al sur. La entrada más al norte, remodelada tras el ataque de junio del 25 y reforzada en los últimos meses, parece permanecer abierta, pero hay vehículos en las inmediaciones. Están cubriendo con tierra las entradas a este caso a la central nuclear de Isfahan. Que vais viendo cómo las entierran para, digamos, defenderlas un poco, ¿no? Y ahí la construcción observada de un edificio destruido sobre el suelo. Aquí, ahí ves esto destruido. Y esto que se había destruido en el bombardeo anterior lo están reconstruyendo, ¿no? Bueno, el programa nuclear parece que no se acabó del todo y lo quieren reconstruir. Aquí tenemos los ataques de las bombas GBU a Fordo en su momento. Esto que es un vídeo propagandístico iraní de su sistema, digamos, de una posibilidad de ataques a los buques en Hormuz, las lanchas rápidas con misiles, los sistemas de drones con misiles, todo vale para atacar a cargueros. Esto, mira, perdonad. Esto que veis aquí es una maqueta a escala casi la mitad más o menos de tamaño. Justo lo tengo yo para lo que veáis. Esto es una imitación de un portaaviones estadounidense hecho por los iraníes en el 2021, si no recuerdo mal, en las maniobras Gran Profeta 14. Hicieron una copia del portaaviones para atacarlo con misiles, atacarlo con drones y atacarlo con las lanchas rápidas. Claro, esto está muy bien, pero obviamos que el barco está quieto, que no hay buques de escolta y sobre todo obviamos que no lo lograron ni hundir de esta manera. Aquí podéis ver cómo rodean el barco. Mira, qué pena que este vídeo no lo tenía yo en su momento cuando hice este vídeo. Porque este vídeo os lo explico, en este. Aquí están metiendo... Ay, perdona. En estas maniobras metieron buzos para volar el barco. Helicópteros de combate, en broma. Con un misil, lo podéis ver, que ese helicóptero va con un misil. Lo lógico es que este helicóptero, cuando se acercase de verdad al sistema, a la cúpula del... Y esto ya es la fantasmada. A la cúpula, digamos, de protección del grupo de ataque, lo hubiesen destruido las fragatas o los aviones de escolta. Y aquí lo más impactante, logran meter fuerzas especiales en el portaaviones estadounidense.
Es decir, esto está muy bien como propaganda, les funcionó muy bien, pero la realidad es que se va a asemejar muy poco a esto, ¿no? En caso de ataque, ¿habría un conflicto interno en Irán? Azerbaiyán y Turquía ocuparían la zona azerí en Irán. ¿Habría un estado kurdo? Creo que hay muchos intereses cruzados, ¿no? Ahí estoy contigo. Todos quisieran coger un cachín del pastel. Y eso es una de las posibilidades de las que yo veo detrás de que no quiere nadie que caiga el régimen, porque sería el caos para la zona, ¿no? Aunque muchos podrían coger un cachito. Incluso los iraquíes cogerían el cachito árabe que tienen en la zona, porque aunque son chiitas, los iraquíes son árabes y hay una parte de la población de Irán que es de etnia árabe chiita. En caso de que Irán logre impactar objetivos relevantes en Oriente con su contraataque, ¿qué consecuencias políticas tendría para Trump? Bueno, aquí el tema es cuál sería la respuesta estadounidense si escalaría. Es decir, si logran dañar mucho a un socio estadounidense, Estados Unidos tendría que entrar todavía más en la guerra. Y ahí sí que iría a un problema político grave. Aunque tenéis que tener en cuenta que todo esto se está produciendo en el entorno del caso Epstein y por lo tanto todo vale para que se deje de hablar de ese tema, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor le vendría bien escalar incluso. En caso de que Irán logre impactar objetivos, eso está. La inteligencia israelí tiene localizado el material fisionable, puede infiltrar comandos en los laboratorios, puede descabezar el régimen o poner un títere al estilo de Venezuela. Lo último lo veo más difícil, aunque hay apoyo. Gran parte de la sociedad no quiere al régimen. Podría ser. Segundo, importante, ¿puede meter fuerzas especiales? Sí. El tema es el riesgo de que se queden tiradas allí. Si se queda un helicóptero, no lo pueden sacar. La posibilidad de una operación de rescate es mucho más difícil que en Venezuela. En Venezuela estaban a 20 kilómetros de la costa. Aquí no. Están mucho más lejos. Eso te haría asumir un mayor riesgo. No digo que no lo hagan, porque está dentro de la posibilidad. Y lo expliqué antes. Campa, ¿te parecen reales las noticias de violencia sexual extrema ejercida contra las detenidas en las protestas? No, no sé. Yo de estos salvajes, cualquier cosa. No te voy a decir que no. A ver qué dice aquí. Francisco, te felicito. Todos esos libros reflejan tu inteligencia, pero creo que Irán te va a dar una respuesta. ¿Yo qué dije? Yo dije que, que, que Estados Unidos, si ataca, va a haber respuesta a Irán. No sé si te refieres que me van a mí personalmente una respuesta. Ahí, Douglas, explícamelo bien, porque no sé si la respuesta va a ser contra mí, que no creo, sino que Irán va a responder, claro que sí. Va a responder como en la guerra de los 12 días, lanzando salvas. Pero, ¿cuál fue el daño real de muertos en la guerra de los 12 días en Israel? Muy pocos. De hecho, me acuerdo de un pobre palestino que le cayó parte del cohete, digamos, de la parte donde va el combustible que cayó, ¿no?, encima de él. 12 días, a ver cuántos muertos hubo, ¿eh? En la guerra de los 12 días lanzó un día 200 misiles y no logró grandes éxitos tampoco, es decir. ...28 en Israel, 28 fallecidos. Paco, tanto que decías que el régimen iba a caer como el Mubarak y Ceausescu, a Mubarak le dejó caer USA y los militares Ceausescu fue en el otro siglo y a Assad se necesita 10 años de guerra. Bueno, a ver, los siglos no cambian el mundo tampoco, ¿eh? Es decir, sí. Hubo dictaduras que no cayeron con revueltas y otros que cayeron. Puede pasar cualquier cosa. En el caso este, no cayeron porque mataron a miles de personas. Es decir, la realidad, la realidad es que si, como dije en ese programa, no atacaban los Estados Unidos en ese momento, no iba. Yo no creo que dijese que iba a ser un éxito.
Dije que era posible que cayesen dictaduras en el siglo XX y en el siglo XXI y en el XXII. China ¿no habrá suministrado algún sistema para hundir barcos americanos? Sí, sí, la propaganda iraní dice que sí. El sistema, espera, a ver si me acuerdo, lo busco. No viene el nombre, pero sí dijeron algo los, los propagandistas iraníes, los que usan vídeos generados por IA cada poco, sí. Campa, lo que se está diciendo de la violencia sexual contra las detenidas es demasiado incluso para los ayatolás. Nunca digas demasiado de una dictadura que pudo matar a 30.000 personas, 50.000. ¿China no habrá suministrado los del Yemen pueden hacer algo aprovechando la coyuntura? Sí, sí, claro que sí. El tema es si les quedan muchas capacidades. Pero claro, sí, podrán lanzar misiles. Pero ¿qué daño hicieron esos misiles realmente en Israel? Muy poco, muy poco. Hicieron daño otra vez en el comercio mundial. Ahí sí que hicieron daño. Igual que puede hacer Irán. El mismo ejemplo os estoy poniendo. El daño real va a ser en el comercio, atacando los estrechos. Hola, buenas noches. ¿Cuál sería el papel de la IAF, IDF, Fuerzas Aéreas del resto de aliados en la hipotética acción militar? Muchas gracias por el programa. Pues yo creo que Israel hará lo mismo que hizo en la guerra de los 12 días. Entrará en territorio iraní a atacar. ¿Qué uso hará Irán de sus cazas? Pues no sé, ¿le queda alguno? No sé, Irán, sus cazas es como, así no sé, una entelequia. No me queda mucho. ¿Cuál es la mejor estrategia del ataque a Irán? Bueno, yo creo que la mejor estrategia es, desde mi punto de vista, entrar, ya os lo expliqué, cómo va a ser el ataque, pero yo creo que tienen que atacar los puntos de los cuarteles. El programa nuclear lo van a hacer, eso está claro, pero si quieren que haya una revuelta interna, tienen que acabar con los órganos de represión. Yo creo que sería la única manera. Lo que no sé cuántos jóvenes con ganas de moverse va a haber después de las matanzas, aunque también podemos pensar que si mataron a 30.000 personas puede haber muchos supervivientes con más odio a los ayatolás que nunca. También eso hay que tenerlo en cuenta. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa. ¿Están sugiriendo infiltrar comandos? Es una posibilidad. No lo digo yo, lo dicen muchos, que es una posibilidad. Eso sí, el riesgo es muy alto. Madre mía, estoy viendo vídeos con IA que están moviendo los iraníes. No los puedo poner aquí, que después me acusan a mí de propaganda y fake news. A ver, esto, si hacer ataques focalizados contra los cuarteles y los líderes. Ya están estallando departamentos. Sí, dicen que ese departamento que estalló en la ciudad portuaria es la casa de un comandante. Yo no lo tengo claro. La noticia lo vi, pero no sé. Pues muchas gracias, espero que os haya gustado el programa. Si sois nuevos, os invito a dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y también, como no, suscribiros al canal, a ver un Artis, actualidad militar y geopolítica. Y también si os gusta la historia y queréis comprender el pasado, la guerra Irán-Irak y otras guerras de Oriente Medio, os invito a conocer el canal Bellum Artis Historia Militar. Gracias a todos y también, para finalizar, a los asturianos, os invito a este sábado que viene, el sábado 7 de febrero, en Gijón, en la Casa del Libro, voy a presentar mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Os espero, si sois asturianos, ir a Gijón. Va a haber otra en Polasiero y también más adelante, dentro de poco, el sábado 20, no, el viernes 20, perdón, el viernes 20, voy a estar en Santander, en el Corte Inglés. Os invito a acudir para conocerme en persona y hablar de geopolítica y que os hagáis con el libro. Si alguno lo quiere, en cualquier librería, en Amazon también, y si lo queréis firmado y dedicado, en mi página web, franciscogarciacampa.com,
me lo podéis pedir firmado y dedicado. Gracias a todos y hasta la próxima.